Buenas tardes. Mi nombre es Joana María, para los que no me conocen. Eh, Hoy, después de un buen tiempo, volvemos a grabar nuevamente, ya que habíamos dejado pues la grabación de los videos un poquito estancada por algunas circunstancias que se presentaron, ¿cierto? Pero circunstancias buenas, o sea, para mejorar, para bien, y son cosas pues agradables. Eh, el tema de hoy es un tema que de pronto muchos dirán, ay, pero ¿y ella para qué va a hablar de eso? ¿Qué importancia tiene eso? Bueno, pues en el medio de la conversación les voy a explicar la importancia que tiene el tema, que es en este momento eh, la comparación del desempleo versus el empleado, ¿cierto? Vamos a mirar o vamos a empezar eh, en una sociedad en la que todos crecemos con la idea de que vamos a la escuela, vamos al colegio, vamos a la universidad o a la institución en la que queramos estudiar. Y pues allí, en estos tres lugares, nos enseñan cosas muy importantes, muy interesantes, que en el momento en el que las estamos aprendiendo, algunas de ellas decimos, pero eso para qué me va a servir. Y muchas veces no las entendemos o hay áreas en las que somos mejores que otras o tenemos más afinidad con, con algunas actividades que con otras. Eh, entonces, vemos que estamos en una cultura en la que desde niños ya la sociedad nos empieza a calificar dependiendo el desempeño que tengamos en esas tres instituciones, ¿cierto? La escuela, el colegio y la universidad. ¿Qué pasa? Que eh, existe una cierta clasificación de, de la comunidad, de la sociedad, de la gente en general, que se basa en los resultados que tienes en esas tres entidades, escuela, colegio y universidad, ¿cierto? ¿Qué ocurre? Si el niño es bueno en la escuela, ya desde pequeño te empiezan a decir, no, es que es muy inteligente, mi hijo es el niño el mejor de la escuela, es el que más calificado está en primer puesto. Pero si el niño no está en el primer puesto, si el niño ni siquiera comprende la materia, entonces empiezan a decir, no, es que mi hijo no sirve para eso, ¿cierto? Y muchas veces el decir mi hijo no sirve para eso es un error garrafal que comete la sociedad, el padre, el tío, la madre, el que sea que esté diciendo eso, ¿cierto? El niño o la persona va creciendo con los años eh, y se va destacando en algunas actividades más que otras, ¿cierto? Entonces decimos, no, es que mi hijo no sirve para matemáticas, eso no es para él sirve para el arte, ¿cierto? Y no, en el arte no utilizan matemáticas, entonces en la universidad que se dedica a algo que no tenga que ver con matemáticas, ¿cierto? O dicen, no, mi hijo es buenísimo en todas las materias, o es buenísimo en biología, o es buenísimo en matemáticas, entonces cuando crezca que sea profesor, o que sea médico, o que sea ingeniero, ¿cierto? Pero resulta que la persona que va a escoger en la universidad no va a ser el papá, va a ser el niño que está creciendo poco a poco y el niño que se está destacando en unas materias más que en otras es el que realmente va a escoger. Eh, por experiencia propia, yo creo que todos hemos pasado por esto.
todos sabemos que de todos los compañeritos que nosotros vimos crecer en la escuela, en el colegio y que vemos madurar en la universidad, no todos salen bien librados, ¿cierto? Muchos de ellos llegan hasta un punto en el que dicen, no, lo que yo necesito es plata, yo no necesito estudiar, yo necesito plata para sobrevivir, para ayudarle a mi familia. Muchos se dedican a negocios, eh, ponen negocios, otros se van a trabajar en cosas en las que sí entienden, pero que de pronto no son eh, tan bien pagas, o si son muy bien pagas, porque también conozco personas que no han estudiado, pero que se han dedicado a cosas que son muy bien pagas y en las que ni siquiera eh, te hablan de que vas a pasar un examen para poder trabajar, ¿no? Porque es algo que, como por ejemplo en la construcción, la mayoría de las personas que trabajan en la construcción son personas que no terminaron sus estudios. La mayoría de ellos aplican eh, el conocimiento, eh, digámoslo así, personalizado, porque ellos mismos, ellos ven cómo trabajan, cómo trabajan los profesionales de esas actividades y ahí van aprendiendo poco a poco. Se van involucrando, se van metiendo en el tema, van trabajando con amigos, compañeros, y se van relacionando en ese campo hasta que llegan a un punto en los que afortunadamente logran ganar sueldos buenos, otros no tanto, pero por lo menos logran estabilizarse, ¿cierto? Em, ¿Cuál es la diferencia o, o lo... A ver, sé que hay como muchos temas sobre los que podemos hablar, o es un solo tema, pero podemos tener muchas ideas que abarcan ese mismo tema. Y no solamente es si eres bueno o malo en una área, no solamente es dedícate a tal cosa porque en eso te va mejor, o dedícate a tal otra porque no sabes de esto, entonces ¿para qué te vas a meter por ahí? ¿Cierto? Pero resulta que además de eso está el peso de la sociedad. El peso de la sociedad es un peso increíble. Em, Muchas personas salen del colegio y ni siquiera van a la universidad porque se van a trabajar. O, no, o algunos ni siquiera van al colegio porque desde la primaria se van a trabajar. Desde niños comienzan a trabajar algunos. ¿Por qué? Porque la sociedad está tan dañada, tan destrozada culturalmente, socioculturalmente y socioeconómicamente, que a veces no nos damos cuenta que cuando hablamos de algunas personas estamos destruyendo, eh, por decirlo así, destruyendo una parte de su estabilidad emocional. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos muy fácil. El niño sale de la escuela, se va para el colegio. En el colegio ya empieza a ser un poquito más independiente, pero cuando sale del colegio se va a llevar una hoja de vida y inmediatamente al llevar esa hoja de vida, como acaba de salir del colegio, te dicen no te aceptamos, ni siquiera te lo dicen, en el mismo, em, en el mismo anuncio del, el trabajo que se está buscando, en el mismo anuncio te dicen necesitas tanto tiempo de experiencia. Por ahí ya estamos empezando a dañar la mentalidad social, socioeconómica, moral y cultural de una persona. Desafortunadamente es así. Desafortunadamente
en estos empleos te clasifican por si tienes o no tienes experiencia. Si gastaste de salir del colegio, entonces te piden experiencia, tantos años de experiencia. Y entonces la persona empieza a decir, no, pero es que me están pidiendo experiencia, yo no tengo experiencia. Entonces, ¿qué hace la persona? Deja de buscar esos tipos de trabajos para buscar unos sin experiencia. Obviamente porque no tiene experiencia. Pero en el que no tiene experiencia, a pesar de que es bachiller, entonces empiezan a discriminarte por el barrio donde vives, por la cultura en la que te mueves, por todo, absolutamente por todo. Y se lo digo por experiencia propia y porque sé que muchos de ustedes, de los que están allí, saben que lo que estoy diciendo es real. Entonces, la persona dice, bueno, hay algunos trabajos en los que me solicitan experiencia, no la tengo. Me presento en los que no necesitan experiencia y me discriminan por vivir en una comuna, me discriminan por vivir en una casa de ladrillos, sin lujos, porque eso es lo que hacemos en sociedad. Discriminamos a las personas por los lujos que lleva puestos encima o por los lujos en los que viven, ¿cierto? Entonces es muy complicado para una persona que tiene bajos recursos salir adelante en una sociedad que discrimina por todo. Les voy a explicar por qué, por todo. Primero, ya llevamos el asunto de la experiencia, ¿cierto? De la experiencia laboral, que es un tema que no se le debería pedir a una persona que es bachiller, ¿cierto? Porque si acabó de salir del colegio es obvio que no va a tener experiencia. Bueno, el segundo, la discriminación socioeconómica que se le hace a una persona de bajos recursos. O sea, si tú no eres de la clase social media alta, ya te empiezan a discriminar por eso, ¿cierto? ¿Qué hace la persona? Empieza a buscar otros modos de ingreso que no sea buscar trabajo. ¿Por qué? Porque ya llevas un año buscando trabajo y pasa siempre lo mismo, más de lo mismo. Llevas la hoja de vida, vas a la entrevista, aplicas a pruebas psicotécnicas, pruebas de salud, exámenes médicos, una cantidad de cosas, pero no te reciben. ¿Por qué? Porque hay miles de personas buscando el mismo empleo y en esos miles de personas solamente van a escoger a una, ¿cierto? Al escoger a una, ya con eso tenemos una baja posibilidad o probabilidad de caer entre las personas opcionadas. Otra forma de discriminación, la salud. El tema de la salud. Cuando ya trabajas más, que eso se presenta más que todo cuando ya tienes experiencia, cuando ya creciste, ya trabajaste en algo, ya tienes un conocimiento. Entonces, como ya saben que tienes un conocimiento, ya saben que tienes una entrada por algún lado, entonces empiezan a buscarte la caída. ¿Cómo buscan la caída? Esta persona lleva tantos años trabajando en tal cosa o haciendo determinada actividad, algún problema físico, psicológico o, o de salud debe tener, ¿cierto? ¿Cuál es? El que te duela la rodilla, el que te duela una de las extremidades, el que tengas de pronto una fibromialgia, el que tengas, que hayas tenido un accidente y te duela, que hayas quedado con alguna
dificultad corporal, que tengas algún diagnóstico mental. Y entre esos diagnósticos mentales, ahorita vamos a hablar mucho más a fondo, porque también se presenta mucho la discriminación por esos diagnósticos mentales. Entonces, si no es por experiencia, empiezan a usar el tema del que hablábamos, que es la clase sociocultural y socioeconómica. Socioeconómica inicialmente. Luego empiezan a buscarte la caída por medio de un examen médico, por unas pruebas médicas en las cuales para la empresa no sirves porque te duele la cabeza, porque te duele una muñeca, porque te duele una rodilla, o porque no ves de lejos, o porque no ves de cerca, o porque tienes un diagnóstico mental. Esas son tres, hasta ahí ya vamos con tres de las dificultades en las que se encuentra una persona que está desempleada, ¿cierto? Bueno, otro, la discriminación sociocultural, que porque escuchas el tipo de música de tal género, que porque te juntas con los filósofos, que porque te juntas con los médicos, que porque te juntas con los reggaetoneros, que porque te juntas con los rockeros. Ese tipo de cosas me parecen tan fuera de lo común. O sea, no fuera de lo común, yo diría más bien tan innecesarias. O sea, yo voy a una empresa a trabajar, a mostrar mi trabajo, a decir que sirvo para algo, a ganarme la vida de alguna manera, a ganarme el pan de alguna forma. ¿Qué cuernos le importa al jefe si yo soy rockera o no? ¿Qué cuernos le importa al jefe si yo voté por Uribe o voté por otra o voté por Petro? Eso no es necesario en una entrevista laboral, porque es que el que va a la entrevista laboral sí o sí necesita el empleo, sí o sí lo necesita con urgencia. ¿Por qué? Porque si tú vas en un procedimiento en el que vas a tener que estar llevando hojas de vida una y otra y otra y otra, y una y otra y otra y otra entrevista, y una y otra y otra y otra prueba psicológica, psicotécnica, psico de lo que sea, y no te están teniendo en cuenta para ningún empleo, el tiempo va pasando, los días, los meses, a veces hasta los años. Entonces dígame al jefe qué le importa mi clase social si yo lo que necesito es trabajo. Yo no necesito irme a una empresa a catalogar a ninguno por su cultura. Para eso está la diversidad. Somos socioculturales diversos, multidiversos. ¿Qué me importa a mí si el jefe votó por Petro o por Uribe? Yo lo que necesito es que el jefe me contrate porque necesito comer. Es por eso. No porque lo vea montándose a un jeep o a una limusina. Yo no necesito el trabajo para ir a decirle a mis compañeros si soy mejor que el compañero o no. O para hacerle la caída al compañero, no.
Eso no existe en todos los desempleados. Los desempleados buscamos empleo, buscamos trabajo, buscamos una oportunidad en la que sí nos valoren. Y somos humanos, nos equivocamos. Y si una empresa que tiene tantos empleados, se le equivocaron 2 o 3 empleados y usted los echó de una vez porque consideró que por algún error ya no le sirven, entonces dése cuenta que usted como jefe es un inútil. Y le voy a decir por qué es un inútil. Porque si usted como jefe no fue capaz de solucionar el problema que se le presentó con esos 3 empleados y prefirió echarlos a la calle que corregirlos y pactar un acuerdo con ellos de mejoría, entonces el inútil no es el empleado. El inútil es el jefe que no sabe solucionar. Y no sé cuántas personas van a estar de acuerdo con eso, pero totalmente equivocados todos este tipo de agentes de gestión humana que consideran que un empleado se debe retirar de la empresa porque cometió un error. Yo le pregunto, usted como agente de gestión humana, de recursos humanos, o como jefe, o como líder, o como administrador de un negocio, ¿cuántas veces se ha equivocado? Usted lleva 10 años en una empresa. En esos 10 años, ¿cuántas veces se ha equivocado? Muchas, ¿verdad? Si nos ponemos a analizar, los de los altos rangos se equivocan mucho más que nosotros, porque nosotros no tenemos todo el conocimiento. Se supone que los de los altos rangos sí lo tienen. Y si lo tienen, ¿por qué no llegan a una solución? Porque el resultado es siempre echar al empleado. Eso no tiene sentido. ¿Usted necesitaba un empleado o necesitaba un esclavo? La esclavitud ya pasó, la esclavitud ya se acabó. Decimos aparentemente, pero en realidad, si vamos a mirar todas las empresas, vamos a encontrar que en muchas de ellas todavía existe la esclavitud. 100% garantizado que la esclavitud en Colombia todavía existe. Ahora vamos a pasar a otro asunto por el que pasa un desempleado. El desempleado, un desempleado niño, pues solo obvio, lógico que los adultos lo van a sostener. Un desempleado joven, todavía los adultos lo van a sostener. Pero un desempleado adulto no lo van a sostener. Y si lo sostienen por fuerza mayor, más no por gusto. Les voy a explicar por qué. El niño va a la escuela, va al colegio, después del colegio ya te dicen, ya estás grande, ya tienes 16, vas a cumplir 18, ya vas a ser mayor de edad, empieza a buscarte tu plática, ¿cierto? Eso es lo que te dicen después de salir del colegio. Cuando ya estás en la universidad, a muchos todavía les pagan la universidad, otros se la buscan, se la rebuscan, vendiendo confites, vendiendo empanadas, en un negocio, revocando una casa, pintando una casa, haciendo muchas cosas que de pronto la gente muchas veces no se imagina que hizo para conseguir esos pesitos, ¿cierto? Y entonces dicen, no, este pobretón que va a pagar la universidad si no tiene con qué. Pero muchos, gracias a Dios, tienen el empuje y la berraquera para demostrarle a muchos otros que sí puede. Ahora vamos a ver o sea, el adulto cuando ya saliste del colegio, ya empezaste a trabajar. Y bueno, al principio es un trabajo sobre otro, o si no es un trabajo tras otro, es un trabajo
en el que ya llevas muchos años. Pero con la edad, ¿qué pasa? Ya la familia no te sostiene. Y si te sostiene por obligación, por necesidad, más no por gusto. Ya muchos dicen, no, no te voy a dar ni un peso más porque es que ya estás grande. Ya eres capaz de salir adelante. Y si no eres capaz de salir adelante, entonces no sirves para nada, ¿cierto? Eso es lo que decimos, o lo que muchos dicen, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Que muchas de las decisiones que se toman cuando se es adulto dependen también de las decisiones de otros. Como el buscar trabajo. El adulto sigue buscando su trabajo, pero el que toma la empresa de contratarlo es el jefe o el líder o el administrador del lugar en el que estás buscando empleo. Si esa persona decide no darte el empleo, no fue tu culpa. De pronto tienes cosas que mejorar, sí, pero no es culpa de la persona desempleada, porque el desempleado está esforzándose y está dando el máximo para poder llegar a una entrevista. Y si ya tienes la entrevista, se está esforzando para pasar las pruebas, ya sean psicotécnicas, sociales, médicas, lo que sea. El desempleado no está ahí para jugar. El desempleado está ahí para pasar todas las pruebas que le sean posibles. No es como muchos que dicen, es que él quiere trabajar, porque eso es lo que dicen muchos. Es que no se presenta, es que llega tarde, es que no le gusta trabajar, ¿cierto? Eso es lo que dicen del desempleado. Pero nunca dicen, se la vio difícil buscando un pasaje para ir a una entrevista, pidiendo prestado para ir a una entrevista. Se la vio difícil tratando de hacer las pruebas lo mejor posible para para pasar la prueba. Se la vio difícil tratando de hacer empatía con el jefe, con el líder, con el administrador. ¿Cierto? Eso no lo dicen. Eso no dicen del empleado. Y ahora hay muchos desempleados que sí son vaguitos, no les gusta trabajar. Hay muchos que les prefieren pedir que trabajar. Eso sí es verdad, es que hay de todo. Pero no por unos pocos podemos pagarlos todos. Y te lo digo por experiencia. No es necesario que discrimines al desempleado porque tú ya tienes empleo. La familia del desempleado está dando 50, 20, 100. ¿Para qué? Para que coma, para que pasajee, para que vaya a una cita médica. ¿Cierto? Para muchas cosas. Porque el desempleado vive una realidad que hoy en Colombia se volvió costumbre. La pobreza y el desempleo y la mala educación se volvieron en Colombia una costumbre, ¿cierto? Y es así, es real. En Colombia la pobreza, el desempleo y la mala educación, vuelvo y repito, se volvieron costumbre. Y entonces, ¿de quién hablan? Del que está en esa situación. Más no hablan del que no le permitió conseguir el empleo. No hablan del que no le pudo o no le quiso dejar pasar la prueba. O no hablan del que no hizo empatía con el desempleado, porque es que no es solamente que el desempleado haga empatía con el jefe,
el jefe también tiene que hacer empatía con el desempleado. Y eso sí no hablan, ¿cierto? El desempleado tiene que recoger centavos para poder comprar un vestuario. Cuando entramos a trabajar en un empleo nuevo, recogemos lo que mejor podemos para ir lo mejor presentados posible. ¿Todos no lo hacen? Sí, es obvio, porque a muchos no les gusta andar bien presentados. Pero yo estoy segura que del 100% de las personas desempleadas, un 80% está completamente concentrado en pasar su entrevista, en pasar sus pruebas y en pasar una empatía o en hacer una empatía con el personal de la empresa. Porque es que no, necesitamos hacerlo, porque necesitamos comer, porque necesitamos muchas cosas. Ahora, muchos dicen, no, y si es hombre, pues el hombre se la rebusca más fácil que la mujer, ¿cierto? Si es hombre, el hombre se la rebusca más fácil que la mujer. Y si es mujer, hay que mantenerla porque la mujer no sirve para nada. Dicen muchos. Pero hay mujeres vendiendo empanadas. Hay mujeres en los buses vendiendo confites. Hay mujeres que después de haber hecho el intento de muchas actividades comerciales y que de pronto algunas no dieron resultado, están todavía generando, por decirlo así, tristeza en sus familias y con las personas con las que comparte, porque ninguna empresa a veces nos da empleo. Cuando pasamos de los 35 años, ya no somos muy útiles para las empresas. Entonces, ¿qué pasa? Como mujeres, tratamos de salir adelante, pero muchas veces los negocios no dan. Las ventas por catálogo no funcionan, no son productos primordiales. Entonces una venta por catálogo no te va a dar con qué vivir. Si de pronto te va a dar con que te eches un perfumito, una cremita y te eches un champucito. Pero una venta por catálogo no te da de qué vivir. Y eso te lo garantizo. Porque he vendido todos, casi todos los catálogos existentes, habidos y por haber en Antioquia. Y he comprobado que ningún catálogo, ninguno, me dio de vivir. Como te digo, me da para echarme una locioncita así para ir a la entrevista. Me da para echarme un champucito, sí. Pero no me da de qué vivir. ¿Qué tenemos que hacer? Esperar que el novio, el amigo, el familiar, el tío, el vecino nos eche una manito con 5, 10 mil pesos, 20, 100. Muchas veces no pasa de 100 mil pesos. ¿Y qué hace uno con 100 mil pesos? Come. Come porque no hay más. Con 100 mil pesos no se alcanza a pagar pasajes. Con 100 mil pesos no se alcanza a pagar los servicios, porque ya los servicios pasan de 100 mil. Con 100 mil pesos no alcanza, perdón, a comprarse un vestuario. Con 100 mil pesos no vas a tener con qué darle un regalo de cumpleaños a tu familiar. ¿Y eso es vida? Eso no es vida. Eso es vivir de la, como se dice literalmente, de la limosna de las demás. Y muchos de ellos, por más familiares que sean, muchos de ellos ya están mamados
de que siempre les digas, ay, me prestas 20.000 pesos, es que necesito tal cosa. Muchos están mamados ya. ¿Pero por qué? Porque el empresario, el líder, el administrador no te dieron empleo. O porque el negocio que te propusieron y al que le echaste ganas y en el que invertiste 2, 3 millones, no dio lo que tenía que dar. Y eres mal administrador de pronto. Es posible que sea mal administrador. Pero mal administradora 5 veces, no, no creo. 5 veces mal administradora es más bien 5 veces en los que me di cuenta que los negocios en Colombia no se mueven tan fácil. Tienes que tener rosca, tienes que tener buenas referencias, tienes que tener buen crédito, tienes que tener plata para invertir. El único negocio en Colombia en el que no tienes necesidad de invertir y en el que ganas y en el que puedes llegar a ganar un salario mínimo, máximo, siendo una sola persona o máximo dos. El único negocio en el que no tienes que invertir plata, pero sí tienes que invertir tiempo, en el que tienes que invertir esfuerzo, es el reciclaje. El reciclaje es el único negocio en el que no inviertes plata, pero sí ganas pesos. ¿Cuántos? Eso depende de lo que recojas. ¿Cuántos? Eso depende si eres bueno en clasificar el reciclaje. ¿Cuántos? Eso depende de si eres capaz de llevar más de 2, 3 bultos de reciclaje a una recicladora principal. ¿Cuántos? Eso depende de si eres poderoso o digamos más bien con, con las expectativas y con todo lo que necesitas para reciclar en cantidades grandes. Porque si tú reciclas un solo costal, un costal de reciclaje PET no te va a dar sino 2.000, 3.000, 5.000 pesitos, dependiendo de la recicladora donde lleves. Si llevas 5 o 10 costales, sí, de pronto ya te va a ir subiendo un poquito más, unos 20, 30, 50.000 pesitos. Si ya tienes un carro y puedes llenar el carro de reciclaje para llevar a la recicladora, sí, te puedes ganar hasta 1.000.000, 2, 3 millones. Pero eso depende de tus capacidades, de tus circunstancias, de muchas cosas. ¿A qué voy? A que no todo en la vida lo decide uno. Uno decide salir adelante, uno decide buscar, pero no siempre los desempleados decidimos aguantar hambre. Nunca, nunca un desempleado decidió aguantar hambre. Por eso es que hay muchos que están robando. Por eso es que hay muchos que están haciendo cosas que no deben hacer. ¿Por qué? Porque cuando fueron jóvenes la sociedad les enseñó que era más fácil robar y hacer otras cosas que sobrevivir. En Colombia, otros países no sé, por ahí tengo más o menos una idea de lo que es Chile, en donde también son como costositas las cosas, pero también tienen ciertos beneficios. Pero a mí lo que me importa es el país en el que vivo, que es Colombia. Estamos fregados. ¿Por quién? Por el alcalde. Estamos fregados por el presidente. Estamos fregados por los empresarios. Porque el empresario quiere que trabajes más y te paga menos. Estamos jodidos por los de gestión humana.
Y estudié para gestión humana. Me retiré, sí, pero todavía quiero estudiar gestión humana. ¿Para qué? Para cambiar eso. Todavía quiero estudiar gestión humana. Para cambiar lo que hoy en día se está viviendo en las empresas. Un líder de gestión humana que lo único que hace es enviar un correo, o bueno, no vamos a decir que sea lo único, pero envía un correo a 100 personas para que asistan a una entrevista. Listo, tiene su trabajo, vaya, entreviste, califique, hágale pruebas. Pero que una persona se presente a varias entrevistas, a varias pruebas y no pase ninguna, ese cuento sí no me lo como. Ese cuento no me lo como. Somos muchos los que estamos luchando por comer, por tener una vida digna, un lugar donde vivir con las características que todos merecemos. Y me refiero a las personas que han sido discriminadas por vivir en un rancho, discriminadas por vivir en una casa sin lujos, discriminados por vivir en una casa de adobes, sin revoque, sin pintura, sin plancha, sin cielo raso, con las meras tejas, pero tienen donde vivir. ¿Y usted, de gestión humana, líder, administrador, lo está rechazando, lo está discriminando por tener poco, o más bien porque usted, como líder, no sabe cómo hacer para que ese que tiene poco llegue a tener más? ¿Cierto? Usted no sabe cómo hacer eso. Por eso le es más fácil rechazar a todos esas personas que buscan un porvenir. Sí, señor. Así se lo digo. Porque buscamos muchas oportunidades. Porque nos han discriminado de muchas formas. Si me pongo a contar, y si me pongo a contar historias, uy, yo creo que te quedarías aterrado de la cantidad de gente que has dejado sin trabajo por una estupidez. Son muchos y no todos se quieren ir a robar. Son muchos y no todos tienen los pantalones para ir a quitarle la plata a usted sin haber trabajado. Una vez una jefa me dijo, es que yo pago y los empleados no trabajan. Así mismo me lo dijo. Y entonces yo pensé, ¿qué cuernos hago aquí? ¿Qué demonios hago en este empleo? Si mi jefa no valora mi trabajo, ¿verdad? Eso dicen los líderes o los que se creen líderes, porque muchos de esos ni siquiera son líderes. Solamente son, a veces, solamente son el primo, el tío, el familiar o el amigo del que sí es líder. Entonces los meten a trabajar allá y los ponen a clasificar y a calificar personal. Y son felices discriminando gente. Hasta en los mismos barrios se ve eso. ¿Cuántas veces usted que discriminó a ese desempleado se dio cuenta que ese desempleado tal vez ya había trabajado en otras empresas
y que era feliz en esas empresas, a pesar de que ya no está ahí. ¿Por qué? Porque muchos de los que hoy estamos desempleados fuimos felices ganándonos la plática que nos comemos. Porque muchos de ellos eran felices llevándole un regalo a su mamá el día de la madre, porque tenían plática y plática bien habida, plática ganada con esfuerzo, plática ganada con sudor. Usted ve que el empleado es feliz teniendo una buena vida, ¿cierto? Entonces, qué maldita idea, y me disculpan la palabra, pero qué maldita idea es la que a usted le hace pensar que una persona que está buscando empleo va a ir a su empresa solamente a mamar gallo, o va a ir a su empresa 8 horas, 10 horas, solamente para que usted le cuente chistes, o va a ir a su empresa no más que a mirar cómo le saca la plática de la caja. Porque he visto también cositas con los de la caja. Muchas veces el de la caja no es el que saca la plata. Muchas veces el de la caja, el desfalco, de la caja, la saca el mismo jefe. El mismo jefe. Muchas veces el que está en caja tiene que pagar el desfalco que se autorrobó el jefe. Y se lo digo por experiencia. De eso sí no hablan, ¿no? Calladitos la boca. ¿Por qué? Porque como es el jefe, como es el líder, como es el dueño, como es el administrador, de eso no se puede hablar, porque tiene que tener una reputación excelente para poder seguir ahí. Pero entonces le echamos la culpa al más bobo, o no al más bobo, le echamos la culpa al más necesitado. Que pague los desfalcos él, mientras que yo me tomo las bolitas, ¿cierto? Ahí les dejo para que piensen. La discriminación social, socioeconómica, sociocultural es tenaz. Con el sexo no me voy a meter. Sexo femenino, masculino, gays, travestis, lesbianas, con eso no me meto. Respeto más, no comparto muchas ideas, pero con eso no me voy a meter más. Sin embargo, les cuento que también hay discriminación por ese lado y yo creo que saben que las razones son obvias, ¿cierto? Pero también hay discriminación por ese lado. La discriminación es tenaz en Colombia. Es tenaz. Y entonces tenemos al abuelito, el tío, el primo. Deme, deme, deme. Deme tanto que es que necesito para ir a una entrevista. Ay, primo, me presta tanto porque es que tengo que ir a tal parte a ver si me dan trabajo y nada. Y entonces uno presta y presta y presta y un año prestando plata para ir a entrevistas y un año prestando plata para hacer pruebas y resulta que ninguno te da trabajo. Y muchos creen que no sabes por qué. Y uno sí sabe por qué. En algunos uno sí dice, pero ¿por qué si yo hice esto bien? Pero ¿por qué si yo tengo esto bueno? Pero no, muchos empleados y muchos empresarios chocan en eso porque no saben liderar. Y no somos todos los que nos queremos ganar las cosas bien. Obvio, pues también hay gente que no se acostumbró a robar y ya se quedó robando.
También hay gente que se acostumbró a que le den y se quedó pidiendo toda la vida. Pero ustedes creen que yo con 46 años estoy feliz diciéndole a mi familia, deme pa' tanto, sabiendo que yo tengo manos, pies y una mentalidad sana. No, que tengo un diagnóstico, sí, tengo un diagnóstico, pero mi diagnóstico no me quita la capacidad para trabajar. Mi diagnóstico no me quita la capacidad para asesorar a alguien. Mi diagnóstico no me quita la capacidad para ir a vender, para ir a dar a conocer su producto, su servicio. Mi diagnóstico no me quita la capacidad para analizar lo que pasa, lo que sucede. Y de pronto muchos otros están como yo, estoy segura. Muchos otros están como yo, buscando el trabajo que ningún personal de gestión humana le quiere dar. Y bueno, si me quedo aquí citando una cantidad de cosas, pues yo creo que voy a encontrar muchas características o situaciones. Pero usted cree que el que va a pedir empleo no quiere tener la vida que tiene el que ya está empleado, sino quisiera tener la vida que tiene el que ya está empleado, no iría a pedir trabajo. Y entonces ahí es donde se quedan pidiendo. El que se queda pidiendo y pidiendo y pidiendo es porque no quiere trabajar. El que se queda robando y robando y robando, ya se acostumbró a robar, ya tiene su método para conseguir la plata. Pero ¿y los que somos honestos? Los que somos honrados, los que somos responsables, los que tenemos una mentalidad y una capacidad física e intelectual para laborar, dígame, ¿cuál es su razón, su motivo para no darnos el empleo? ¿Por la edad? Los que tenemos 46 todavía trabajamos mejor que los que trabajan de recién salidos del colegio porque ya tenemos experiencia, ya sabemos cómo funciona, ya sabemos cómo se hacen muchas cosas. Por la salud, yo tengo un diagnóstico y mi diagnóstico no me impide trabajar, eso se lo aseguro. Por pobre, miércoles, pero si es que los pobres son los que más trabajo necesitan. Porque si somos pobres, necesitamos más plata, más plata para poder darle a la familia con la que vivimos el gusto que se merecen, más plata para poder darnos a valer teniendo en cuenta que somos capaces de sobrevivir, de que no necesitamos pedirle a nadie, que trabajamos y nos ganamos nuestra plática para vivir bien. Así que ahí le dejo para que piense. ¿Usted qué cree? ¿Que el que va a buscar trabajo lo hace solamente porque va a ir a su empresa a ver qué le va a quitar? No, el que va a trabajar, el que quiere trabajo, el que lucha por una entrevista, el que lucha por una prueba, ese, ese es el que quiere estar en su empresa, ayudándole, haciendo lo que mejor sabe hacer. Y si no lo sabe hacer, aprende. Pero la discriminación socioeconómica, cultural y hasta emocional es tremenda. Así que ahí les dejo.
Ahí dejo para que piensen, para que se den cuenta quiénes sí y quiénes no. Feliz tarde.